A nivel general, esta situación económica y política que se está viviendo en estos últimos días y cuál es la postura de Unidad Ciudadana. La verdad que bueno, quería aprovechar el espacio para hablar un poquito justamente de lo que está pasando a nivel económico, a nivel político. Yo creo que hay mucha incertidumbre, mucha tristeza, también lo debo decir, mucha tristeza en nuestro Carmen de Areco, por ver qué va a pasar con nuestro país, un país que parece retroceder en materia histórica, retroceder en materias de derechos, retroceder en su economía y en su política, con este último anuncio del presidente, del ministro de Economía, de adhesión o pedido de un crédito o de ayuda financiera de parte del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, le contamos a los vecinos y a las vecinas, nos trae recuerdos de la peor historia de nuestro país. El Fondo Monetario Internacional, cada vez que busca, entre comillas, socorrer a un país, no lo socorre, sino que le pone una serie de condiciones que siempre empeoran la calidad de vida de su población, principalmente bajando las jubilaciones, levantando la edad jubilatoria, bajando todos los planes y programas sociales, entendiendo que el Estado es un gasto y hay que achicarlo. La verdad que ha pasado en nuestro país, ha pasado en la década de los 90, ha estallado en el 2001, y la verdad que creemos que se debe terminar con esa lógica de gobernar para unos pocos, gobernar para un sector privilegiado que organiza toda su economía o organiza la economía de nuestro país en base a, como se dice vulgarmente, la timba financiera o la especulación financiera, y hay que ir de la mano con esa economía, hay que lograr una economía nacional privilegiando a los trabajadores, privilegiando a la industria nacional, privilegiando a las pymes, privilegiando al comercio. La verdad que estamos viendo una situación de desazón de muchos pobladores argentinos, de muchos que han confiado en las elecciones del 2015 y en las elecciones del 2017, en Cambiemos, y que han visto que su voto no se ve reflejado en todas esas promesas que quedaron solamente en la campaña y que en la realidad se fueron diluyendo. Hoy vemos un aumento sideral de las tarifas, un aumento de los alimentos, de la comida, de la vestimenta, de todo lo necesario para vivir, un deterioro de la calidad de vida de los jubilados, de los niños, de los adultos, una pérdida de empleo cada vez mayor, un aumento de la pobreza, cuando Cambiemos prometió pobreza cero. Estamos viendo eso y estamos viendo un gobierno que no sabe qué hacer, que mejor dicho, todas sus acciones están dirigidas a privilegiar a un sector minoritario de la sociedad y que con la cuestión de que la Argentina está fundida, no tiene plata, cada vez el endeudamiento es más grande y ahora se recurre al Fondo Monetario Internacional. La verdad que resulta preocupante, sabiendo los antecedentes del Fondo Monetario, como anteriormente comentaba. En esa posición, desde Unidad Ciudadana a nivel nacional, pero también en Carmen de Areco, hemos tomado la decisión de hablarle de cara a la gente, como siempre digo, uno tiene que hablarle claramente al vecino y de cara a la gente, entendiendo que este modelo económico va en contra de sus derechos cotidianos y de su calidad de vida. Entonces, y que no es el único modelo económico que tiene nuestro país, que hace 12 años, antes de este gobierno, había otro modelo económico, que incluía, que fomentaba el consumo interno, que fomentaba que las pequeñas y medianas industrias crecieran, los comercios crecieran, que fomentara que la gente no gastara lo que gasta hoy de su sueldo en tarifas y lo gastara en irse de vacaciones, en comprar algo para su casa, en alimentos, en mejor salud, en mejor educación. Entonces hay otro modelo de país posible, creemos que hay otro modelo de país posible y un modelo de país que se base en la independencia económica y la soberanía política, que no es lo que está haciendo justamente Cambiemos. En ese papel nos hemos planteado, tanto desde Carmen de Areco como desde todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, trabajar para que en esta situación de crisis, hay que decirlo, la Argentina está en una situación de crisis, no puede contener la subida del dólar, no puede contener la inflación, no puede contener ese endeudamiento y no se ven ninguna medida en 2 años y medio de gobierno, eso vale recordar, 2 años y medio del gobierno nacional, 2 años y medio del gobierno provincial de María Eugenia Vidal, no se ve ninguna medida
que favorezca a la mayoría de la población argentina, principalmente a los trabajadores, los dije el otro día cuando me tocó hablar en la última sesión del Consejo Deliberante. En esa lógica, nosotros también desde acá de Carmen de Areco nos hemos propuesto legislar para los trabajadores. Por ejemplo, mañana, como bien decías vos, la charla venía de la cuestión nacional, de la cuestión provincial, pero también de Carmen. Mañana vamos a presentar un proyecto de resolución de rechazo a la ley 15.008, que en este medio y en otros medios salieron trabajadores del banco hablando sobre esa ley, que les cambia su régimen jubilatorio, que les aumenta la edad jubilatoria, que les quita sus haberes, que les quita la pensión por viudez en el caso de que los dos sean trabajadores del Banco Provincia, que se mete directamente con la conformación de esa caja que tenía el Banco Provincia y que tiene el Banco Provincia históricamente, para pasarlos a otro régimen previsional que es el del ANSES. La verdad que pierden muchos beneficios previsionales, que vale la aclaración, los beneficios previsionales no es lo mismo que tener una jubilación de privilegio. Yo no creo que los trabajadores del Banco Provincia, que tienen 25 y 30 años de trabajo y de aporte y de mucho nivel de aporte, tengan jubilaciones de privilegio, sino que deban gozar de una caja que les ha costado construir, que han sabido administrar. Entonces me parece que hay que ponerle un freno a esta ley que viene en contra de los derechos del Banco Provincia. Ese proyecto es apoyado por Activo, y cuando hablamos de Activo hablamos de trabajadores jubilados, y cuando hablamos de pasivo hablamos de trabajadores jubilados, y cuando hablamos de activo hablamos de trabajadores que están trabajando actualmente. También es apoyado porque están defendiendo su futura jubilación. En esa misma situación creo que hemos planteado siempre la defensa de los trabajadores docentes, que también hoy están reclamando tanto los mayores sueldos, un acuerdo paritario para activos, pero también un acuerdo paritario que influya en los pasivos, en las jubilaciones. Se ve que todo sube, se ve una inflación por arriba de la que dice el gobierno habla de un 15% y todas las estimaciones van a andar rondando entre el 25 y el 30%, y se ven paritarias muy por debajo de eso, paritarias al 9%, al 10%, al 15%, pero en 3 cuotas. Entonces creemos que desde acá hay que legislar. Mañana se va a legislar sobre eso. También se va a legislar sobre algo importante, lo tengo que decir, que tiene que ver con las adicciones en Carmen de Areco. Me parece que es hora de que hablemos de las adicciones en Carmen de Areco, que no nos escondamos con un tema tan profundo, principalmente para los jóvenes y adolescentes de nuestra ciudad, como las adicciones. La Municipalidad de Carmen de Areco tiene la potestad de cobrar multas por leyes provinciales y por ordenanzas municipales a los locales que vendan bebidas alcohólicas después de determinado horario, y con ese dinero se puede hacer un fondo para hacer un trabajo integral en prevención de adicciones. Yo creo que la adicción que también se tiene que trabajar en profundidad y hablar, por supuesto, va a ser la de las drogas. Cuando hablamos de drogas, todo tipo de drogas, drogas blandas, drogas duras, pero también se tiene que hablar de una droga que el comercio la ha legalizado, que es el alcohol, que es una droga importante en Carmen de Areco y que causa muchos estragos y nos ha causado muchas pérdidas de jóvenes carmeños. Entonces, la verdad, hay que hablar de estas cosas, hay que tratar de proponer una salida posible, y desde nuestro espacio hemos propuesto este fondo compensador dirigido a un programa integral para prevenir adicciones, comenzando en las escuelas y en otras instituciones y siguiendo con un plan integral de internación y otras instituciones, o sea, arrancando desde la prevención hasta el tratamiento intensivo. En esa misma lógica de ampliación de derechos y de entender lo que está pasando en esta Argentina del 2018, en esta provincia del 2018 y en nuestra ciudad, también hemos propuesto la creación de la comisión dentro del Consejo Deliberante de Género y Derechos Humanos. Creemos que la mujer, en el mundo en que vivimos, en el mundo que se está debatiendo los derechos de las mujeres, la cuestión de la violencia que sufren las mujeres, que han sufrido históricamente, de estar relegados históricamente las mujeres, pero también en un año
o a fin de un año y medio, que se está discutiendo y fuertemente este año legislativo el tema del aborto. Yo creo que esos debates tienen que llegar a Carmen de Areco, se tienen que debatir por vía democrática, debatir en el Consejo, pero también en cada espacio, en una escuela, en una institución, con las instituciones adentro, como digo yo siempre y me gusta decir, con el Consejo Deliberante de puertas abiertas o en la calle, y en esa lógica hemos propuesto ese proyecto también para desde ahí impulsar todo lo que tiene que ver con proyectos de género y también con proyectos de derechos humanos. Yo creo que era una deuda que tiene el municipio de Carmen de Areco que estamos tratando de saldar. En esa lógica, los proyectos buscan profundizar mucho de los debates de nuestra ciudad y entender cómo estamos viviendo en crisis. Un próximo proyecto, no se va a presentar el viernes, tiene que ver con el amparo para los aumentos siderales que ya van a venir de gas. Hoy estamos viviendo un clima de mucha lluvia, como dijiste vos, por ahí de un poco de calor y humedad, pero cuando empiecen los primeros fríos vamos a ver unas facturas de gas totalmente abultadas y vamos a ver que muchos vecinos de nuestra ciudad no van a poder afrontar ese gasto. Tanto lo que tiene que ver con el gas natural y su factura, como con el gas envasado, que ha subido considerablemente. Entonces, hemos propuesto también, como en su momento propusimos la emergencia tarifaria, vamos a proponer un recurso de amparo para el gas. Son dos servicios fundamentales para los vecinos de nuestra ciudad y dos servicios que se deben legislar teniendo en cuenta lo que decíamos anteriormente, el congelamiento del salario y teniendo en cuenta que todo sube, que la inflación sube, que los alquileres suben de la mano del dólar y que todos los gastos suben de la mano también del dólar, porque hoy tenemos una economía en que la mayoría de las variables están dolarizadas. Ha sido muy claro, Leonardo, en tu exposición y seguiremos todas las alternativas mañana en la televisación que brindará Cablevisión. Muchas gracias, un agradecimiento muy grande siempre a la gente del canal que me da el espacio y a los vecinos de Carmen de Areco que estén muy atentos a la sesión de mañana. Va a ser con presencia de trabajadores activos y pasivos del Banco Provincia que están muy atentos a ese proyecto, que ese proyecto surgió de manera conjunta entre los concejales de Unidad Ciudadana y los trabajadores activos y pasivos del Banco Provincia.